Rayados de Monterrey perdió 2-1 en su partido de presentación previo al arranque del torneo, 2-1 en contra del Sporting de Costa Rica en casa, en el Gigante de Acero. Un marcador que deja mucho nerviosismo en la afición rayada, mucho descontento en la afición rayada, no solo por el marcador, sino por lo que vimos y dejamos de ver a lo largo de 90 minutos. Estamos a unos cuantos días nada más de que Rayados regrese a la Liga MX después de ese torneo fatídico, de ese torneo de fracaso rotundo donde no se logra avanzar a la liguilla, donde se suman 18 puntos, donde cierras como una de las peores defensas del campeonato y donde terminó estallando una bomba con la salida de Domenech Torrent, con la salida de alguna de las figuras como Sergio Canales, con el cambio de entrenador a medio torneo con Nico Sánchez, con ese cierre donde parecía que Nico podía levantar desde lo anímico al equipo, pero terminó siendo también un completo desastre en el tema, sobre todo de los resultados deportivos. Y la carta de presentación con la que Rayados regresa a su estadio, al Gigante de Acero, repito, unos cuantos días de enfrentar al equipo de Santos en el inicio de la Liga MX, es con una derrota lamentable de 2-1, y que no le digan y que no le cuenten que los resultados en pretemporada no importan, que la pretemporada es para eso, que la pretemporada es para hacer cambios, que Rayados jugó con un equipo B, porque no es cierto. Rayados del Monterrey, y aquí empezamos un poco con el resumen y el análisis de lo que fueron esos 90 minutos. Rayados del Monterrey jugó una hora de partido, es decir, 60 minutos, con el equipo base, el equipo titular. El equipo titular que estuvo conformado por Luis el Mochis Cárdenas, por Ricardo Chávez, por Carlos Salcedo, por Aceves y por Gerardo Arteaga en la línea defensiva. En la mitad de la cancha, con el Corcho Rodríguez, con Tecatito, con Orellano, con Lucas Ocampos, con Oliver Torres, y adelante con Diego Rossi. En teoría y digamos en el papel o en el parado que presentó el equipo de Monterrey, ahora de Matías Almeida, como parte de estas nuevas planteamientos que nos trae el nuevo entrenador, el argentino Matías Almeida. Lo interesante que me pareció, porque también como hubo cosas malas, evidentemente hubo cosas buenas que al final de cuentas no terminaron de impactar en el marcador, pero me gustó la movilidad que tiene este equipo hablando de las posiciones en el terreno de juego. Hay pocos jugadores que permanecen clavados en su posición. La gran mayoría tiene mucho movimiento a lo largo y ancho del terreno de juego, no se quedan estáticos, intercambian posiciones. Más allá de los centrales Salcedo y Aceves, prácticamente todos los demás fichas, si los queremos ver así, todas las demás fichas del pizarrón están en un constante movimiento, desde la mitad de la cancha, intercalando posiciones entre Oliver Torres, Lucas Ocampos y Tecatito Corona, que bien Tecatito por un momento, eso sí, por carriles interiores, hablando de carriles interiores, esos tres que mencioné, de pronto cambiaba, Tecatito apareció por izquierda, de pronto por derecha, de pronto Oliver por el centro, de pronto por izquierda, Lucas Ocampos lo mismo, y Lucas Ocampos todavía con un movimiento mucho más ofensivo, intercalando también posición con el que de arranque era el centro delantero nominal, que era Diego Rossi, y que por momentos parecía que Diego Rossi era el segundo delantero y Ocampos quedaba como punta. De pronto intercambiaban en esa función. De pronto Diego Rossi lo veíamos mucho jugando por afuera y después se volvía a centralizar. Es una rotación que me parece que va a tardar tiempo Monterrey en poderla dominar, porque no es sencillo y no es algo en lo que Rayados estuviera habituado a hacer, sobre todo en la última campaña. No es sencillo, es un estilo muy complejo, es similar a lo que está haciendo, por ejemplo, la selección de España, guardando proporciones, en la actual Copa del Mundo, donde no tienen un centro delantero de área clavado, donde intercalan mucho posiciones con Mikel Merino, con Pedro Porro, con el dorsal número 10, que ahora se me escapa el nombre del español, déjame lo googleo, el güerito, déjame les digo, dorsal número 10 de la selección de España,
que es ni más ni menos que el señor Dani Olmo, un jugadorazo también, y que regularmente llegan desde segunda línea para incorporarse al área prácticamente como un factor sorpresa, además de que técnicamente tanto Dani Olmo como Pedro Porro como Mikel Merino son futbolistas súper dotados, ¿no? En la cuestión técnica, y que sobre todo ya tienen bien dominado el tema de la rotación de posiciones cuando el equipo está atacando. Por las bandas, hablando ahora sí, ya de Rayados, por las bandas también me parece interesante lo que propone Matías Almeida, con un puntero por derecha, pie cambiado, también muy estilo Lamine Yamal, guardando también otra vez proporciones. Aparece un Luca Orellano que su llegada a Rayados del Monterrey lo vimos sobre todo por el sector de la izquierda, él es zurdo, y ahora lo vemos por la derecha, donde habitualmente está buscando ese recorte hacia la pierna zurda, ese recorte hacia el centro, ya sea disparar a portería o levantar el centro. Luca Orellano me gustó su desfachatez, Luca Orellano me gustó lo que propone en los duelos 1-1, Luca Orellano me gustó su picardía, su habilidad. La realidad también es que en este partido no dribló un cono, no se quitó a su marcador por izquierda, yo creo que una o dos veces en todo el partido, pero propone y eventualmente mientras siga proponiendo le van a ir saliendo ese tipo de jugadas que entiendo no domina todavía al estar apareciendo ahora por un costado al extremo opuesto en el que aparecía el torneo pasado. Entonces creo que es algo que eventualmente va a ir pasando. Me gusta el trabajo 1-1 que hace también con Ricardo Chávez, que apareció como un lateral por derecha, un tercer central que desprendía la lateral, un movimiento y medio extraño también en la línea defensiva de Rayados, pero que aparecía siempre haciéndole la pasada a Luca Orellano, lo que te da también la opción de con Luca Orellano recortar siempre hacia el centro y buscar obviamente ese juego centralizado, ese disparo a la portería, ese servicio al segundo palo, pero siempre teniendo la opción de abrir la cancha con Ricardo Chávez, que regularmente cuando eso sucede aparece sin marca para sacar uno de los centros que sabemos que Ricardo Chávez lo puede hacer muy bien, llegar a línea de fondo, meter un servicio en diagonal. Creo que eso es muy interesante por el sector de la derecha. Por el sector izquierdo no vi tanto ese tipo de mancuerna de Gerardo Arteaga, que sí llegaba a línea de fondo, pero no había alguien que le hiciera la pasada, alguien que se le acercara mucho a jugar con él como para proponer un 2 contra 1 a la lateral derecha, en este caso del equipo del Sporting. Ahora sí vamos a hablar de Diego Rossi que debuta con Rayados del Monterrey. Diego Rossi que hace su aparición con este equipo, el futbolista uruguayo que tiene una semana prácticamente entrenando con los Rayados, que no le podemos exigir ni pedir gran cosa respecto a lo que vimos en este partido, pero tiene una, que esa tenga 5 días entrenando, 2 días, media hora, una semana, 2 meses, no la puedes fallar. Una pelota solo en el área chica, en un tiro de esquina, si mal no recuerdo, del Tecatito Corona, que ni siquiera le apunta a la portería. Termina volando la pelota. Y hablando de esto, quiero hacer una pausa para hablar del tema de los disparos a puerta, que a mí me deja sumamente preocupado, muy preocupado. Hablando de los 60 minutos en donde Rayados jugó con su equipo titular, ya después del minuto 60 vinieron 7 cambios primero, después otro par de cambios, uno más hacia el final del partido. Pero hablando de esos 60 minutos, y escuchaba yo en la transmisión oficial de Rayados con 2 buenos amigos, Diego Armando Medina y el Moroco Palacios, que hablaban en un momento de la definición, de que a Rayados le hacía falta definición, que había tenido oportunidades, pero que le faltaba definición. Y yo desde acá grité, no sé si me alcanzó a escuchar mi compadre, el Moroco Palacios. Le dije, no es cierto, Moroco, no le mientas a la gente. Porque hasta el minuto 60, Rayados tiró a la portería una vez. Un tiro, un disparo a puerta de Monterrey en 60 minutos. No me puedes hablar de definición o no definición si en 60 minutos tiras una vez a la portería. Hablando netamente de disparos que van adentro del área
del marco de la puerta defendida por el arquero costarricense. Y ya sea que terminan en gol o que son desviados por el portero. Esos son los tiros a puerta, es eso. Tiros desviados son los que van para afuera del área de la portería. Estamos. Entonces, a portería, un disparo. En 60 minutos, mismo tiempo que el Sporting aprovechó para hacer 4 disparos a portería. Sin dominar el partido, lo cual nos remite mucho a situaciones previas que ya ha vivido este equipo de Monterrey, donde tiene la pelota, donde busca y no encuentra por dónde, y donde le falta y le sigue faltando esa creatividad para abrir equipos que vienen evidentemente a encerrarse al Gigante de Acero, que es algo que regularmente pasa, que te va a pasar en la jornada 1 contra Santos, que te va a pasar cuando enfrentes al Necaxa, que te va a enfrentar cuando enfrentes al Atlante, que te va a pasar cuando enfrentes probablemente a un equipo como León, que regularmente son equipos muy ordenados, que te va a pasar cuando enfrentes ese tipo de equipos que de pronto no tienen tantas armas a la ofensiva como para salir a proponer un partido y que se van a apostar más bien por el orden defensivo, que es algo que regularmente le pasa a Rayados, tanto de local como de visitante. Y que hoy, contra un equipo como el Sporting, de todos mis respetos, pero que a nivel fútbol mexicano es de segunda o tercera división, no hayas encontrado las herramientas desde la creatividad, desde la inventiva para abrir las líneas, me parece sumamente preocupante. Que en 60 minutos un equipo de Rayados con Orellano, con Ocampos, con Oliver Torres, con Diego Rossi, flamante refuerzo, con el Corcho, con el Rica, con Arteaga, hayas disparado una sola mendiga pinchurrienta vez. ¿Me preocupa? Claro que me preocupa. Ya después vinieron los cambios, como decíamos. Pero bueno, en el caso de Diego Rossi, retomando después de este paréntesis larguísimo, pues me parece interesante, al menos lo de Diego Rossi. Es un delantero, en este caso que jugó sobre el carril central, con mucha movilidad, que abandona constantemente el área, que busca siempre botarse, que busca siempre ser opción, que se acerca a pedir la pelota, que en esa movilidad que presenta en la cancha termina generando espacios para que pueda entrar un compañero con mayor ventaja, como puede ser por el carril central un Tecatito Corona o un Lucas Ocampos. Eso me gustó también. Y bueno, para ir cerrando, hablar también de Víctor Guzmán, por ejemplo. De esos jugadores que parece que no son titulares con ningún entrenador, que estuvo, que estará, que está en Rayados del Monterrey, y uno es el caso de Víctor Guzmán. Víctor Guzmán, que tantas cosas se hablan de él extra cancha, que a mí no me constan y que no puedo mencionarlas porque no me constan, pero que aparentemente todo ese tipo de cuestiones le está pegando en su desempeño futbolístico y que no logra ser titular con nadie, y hoy no es titular con Rayados. Ingresa al segundo tiempo, hace un gol de cabeza. El único gol de Monterrey es de Víctor Guzmán a través del balón parado, que el balón parado es algo que me parece que le hace falta mucho trabajo a Matías Almeida, en el tema de táctica fija. No es fácil, no es algo que puedas coordinar de la noche a la mañana, pero espero que eventualmente logre dominarlo, porque hace mucho, yo creo que desde Antonio Mohamed, que Rayados no es bueno a balón parado ni a la ofensiva ni a la defensiva. Y hoy el gol que recibe Rayados, el segundo, es a balón parado. Pero bueno, el gol que anota también es a balón parado. Un centro del Hueso Reyes a segundo palo y el remate de cabeza de Víctor Guzmán. Pero después Víctor Guzmán comete un error de veras infantil, de primaria, faltando a uno de los aspectos básicos del fútbol, lo que nos dicen en la escuelita, de no tocar el balón hacia el centro si no estás plenamente seguro de lo que estás haciendo. Toca un balón hacia el centro, roba al futbolista de Costa Rica, más ni roba, se lo entrega a Víctor Guzmán, arranca solo, tiene que venir la falta
de Fidel Ambriz, penalti en contra de los Rayados del Monterrey y el gol que le toca recibir los dos, por cierto, a César el Loco Ramos, portero que viene regresando también de Rayados del Monterrey, que estaba a préstamo con el Atlas de Guadalajara y ahora regresa y bueno, le toca a él recibir los dos goles, pero me parece que no tiene mayor influencia en eso. Otro que no fue titular o que ni siquiera jugó, Esteban Andrada, lo cual me parece una declaración de intenciones por parte del nuevo entrenador del Monterrey, Matías Almeida. Me parece a mí, creo que hoy era un partido en el que si va a ser Esteban Andrada tu portero titular, tendría que haber parado en alguno de los dos tiempos. Se decide Matías Almeida por darle 60 minutos al Mochis Cárdenas, que por cierto, físicamente se ve muy bien, se ve mejor, se ve más fuerte, menos gordo, y eso es muy bueno. César Ramos, pues habrá que irlo viendo también con el tiempo, siempre se han hablado muy buenas cosas de él, le fue bien en Atlas de Guadalajara, no llegó a ser titular tampoco, pero bueno, es un buen portero. Otro, Iker Fimbres. Fimbres que yo no sé cuándo se va a afianzar como titular, espero que sea el torneo, se esperan muchas cosas de Fimbres. El tren se le va a ir pasando si no se logra consolidar esta temporada. César Garza igualmente hizo una muy buena campaña con el equipo de los Pumas. Creo que es un buen momento para que César Garza también pueda pelear por esa titularidad, sobre todo ahora que está muy flaca la caballada entre el Corcho, Ambriz. Me parece que sin ningún problema César Garza puede pelear por el puesto. Y Uros Đurđević. ¿Va a ser otro Anthony Martial? ¿Va a ser otro jugador extranjero que vamos a tener que aguantar en la banca? ¿Otro Santiago Mele? ¿Otro posición de extranjero que va a estar ahí estorbando? ¿O de qué se trata? ¿Va a ser el titular o no va a ser el titular? ¿Puede o no puede con el puesto? ¿Le gustó o no le gustó a Matías Almeida? Porque hoy lo metió 5 minutos nada más a la cancha. Primero entró como titular, ya lo decíamos, Diego Rossi, Lucas Ocampos ahí sin una posición fija. Ya después como centro delantero clavado aparece primero Roberto de la Rosa, que sigue siendo el mismo Roberto de la Rosa de toda la vida. No se espante. No le, ya ni le tire, es el mismo. O sea, no hay sorpresas, ya. Y hasta el minuto 85 ingresa Uros Đurđević. Yo no sé qué va a pasar también con este serbio que se hablaba en las últimas semanas que tiene varias ofertas de equipos de Europa. No sé si sea por ahí la cuestión por la que Matías Almeida haya decidido cuidarlo y nada más darle 5 minutos. En fin, mal resultado para el Monterrey. El trámite del partido igual malo para el Monterrey. Un tiro a puerta hasta los 60 minutos y mucho control de la pelota, poca creatividad, poca o nada de creatividad. Y jugadores que uno no se explica qué siguen haciendo en el equipo y posiciones que urge reforzar. Me parece que la media cancha es una de ellas, la media de contención. Corcho Rodríguez muy impreciso, es el jugador que le tiene que dar la salida limpia al equipo y se equivoca mucho en trazos sencillos. Igual, no es sorpresa, es el mismo Corcho Rodríguez de siempre. Oliver Torres, que es el que más o menos le tiene que ayudar, también muy impreciso, pero al menos intentando mucho los servicios cruzados, abrir la cancha. Eso me gustó de Oliver Torres. Vamos a esperar que arranque el torneo. Ya el análisis está ahí, el resumen está ahí, la opinión está ahí. Usted tendrá la suya también. Déjenla en los comentarios y por supuesto suscríbase también a este canal donde en esta temporada vamos a estar hablando mucho de fútbol, mucho de mis Rayados del Monterrey.